Tenemos a Tere Valdés ya conectado con nosotros para que conversemos sobre el tema de justamente los cuidados y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ministra o no ministra, no sé cómo le vamos a llamar realmente. Ministra, aunque no nos guste. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Hola. 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 Teresa Ale, Valdés, Mauricio, socióloga. Daniel, hola. Nos acompaña el día de hoy. Qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias. Con gusto estar aquí en este súper programa y en esta radio muy querida. Gracias. Bueno, Teresa, entremos en tema. Hace un rato estábamos hablando del fiasco, de la fallida intervención de Magdalena Santelices como ministra y de los cuestionamientos que ya se levantan respecto de la sucesora. Y yo me preguntaba, y creo que una buena pregunta como para iniciar la conversación, para que tú la puedas elaborar, me preguntaba si es realmente una discusión de nombre adecuado, idóneo o no, o si es derechamente un tema más profundo que tiene que ver con la convicción, si es que existe o no, de un gobierno de derecha con respecto los temas de género, ¿no? Uno presume que a lo mejor ahí uno termina discutiendo o levantando una crítica respecto a los nombres que son escogidos, pero cuando no hay convicción por una cosa ideológica, quizás de parte del gobierno, probablemente este tema se va a seguir repitiendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo elaborarías tú? ¿Cómo lo entiendes tú? A ver, mira, es súper importante saber de que estamos hablando de políticas de Estado, no estamos hablando de lo que le guste o no le guste a un gobierno. Chile ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ha asumido compromisos importantes. Si ustedes miran lo que leen, lo que dice, digamos, la Convención, Chile tiene obligación de eliminar la discriminación. Para eso se creó primero el Servicio Nacional y después el Ministerio de la Mujer, que tomó muchos años y tiene un mandato, tiene razón de ser, tiene una ley que cumplir. Entonces no es problema, digamos, del presidente, de la ministra, no sé qué más, es un de Estado. Tiene que y el tema es tan importante, digamos, que significa contribuir al cambio cultural que genera, de esta cultura que genera tremendas discriminaciones que son problemas sociales. Porque finalmente cuando tenemos una feminización de la pobreza, tenemos, ¿no es cierto?, que las mujeres somos más pobres que los hombres. Todo eso termina siendo un problema nacional, general. No es un problema de las mujeres, es un problema país. Cuando estamos hablando por ejemplo, los temas del cuidado, o sea, una economía que no reconoce de que es un modelo neoliberal que se basa en el trabajo gratuito de las mujeres, en los trabajos de cuidado, es un tema nacional, los costos que tiene eso, los costos que tiene en salud mental, los costos que tiene la violencia contra la mujer que se arraiga en esta cultura, ¿no es cierto?, que discrimina a las mujeres, son costos elevadísimos, costos económicos, costos psicológicos, costos sociales, niños que quedan huérfanos, gente que queda abandonada y que después, ¿no es cierto?, nos quejamos de otros problemas que son simplemente la consecuencia obvia de no ir a la raíz. Lo más importante que tiene el mandato del Ministerio de la Mujer es ir a la raíz de desigualdades, la primera desigualdad que existe entre los seres humanos, entre hombres y mujeres. Entonces es un tema de política de Estado, por eso resulta muy para nosotras que llevamos tantos años, yo he formado parte, digamos, de quienes hemos trabajado por instalar este compromiso del Estado. Resulta muy insoportable estar discutiendo de si la ministra, ¿no es cierto?, dijo, no dijo, eso no es de tal o cual partido, porque es una responsabilidad de Estado y es una responsabilidad del presidente de la República que asume, digamos, la responsabilidad frente a la ciudadanía de cumplir con compromisos de derechos humanos como es este. Claro. Eso yo creo que es, o sea, yo no lo podría haber dicho mejor que Tere, que lleva tantos años también en esta lucha, ¿no, Mauricio? Sí, el tema es si el no cumplimiento de aquel compromiso tiene solo un castigo político en la urna o si es algo que uno pudiera realmente, perdón la expresión, pero cobrarle a la autoridad. Si se suscriben tratados internacionales, si hay acuerdos formales, y no sé si serán vinculantes o no, digamos, en este caso, pero si se incumple son vinculantes. Sí, son vinculantes. Entonces,
¿Cómo se explica? Son vinculantes, y tan vinculantes que el gobierno tiene que presentar nuevamente un informe al comité que hace seguimiento de esta convención y tiene que decir cómo es que ha ido reduciendo las discriminaciones en distintos ámbitos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué informe va a presentar este ministerio si la verdad es que no tiene resultados que mostrar? No, fíjate que se dejó del gobierno pasado un plan de igualdad elaborado con más de 30.000 mujeres participando en todo el país diciendo cómo avanzamos en igualdad, porque es una tarea de todos, porque es una tarea que se tiene que hacer en todos los espacios, ¿no es cierto? Ahora con la pandemia tenemos claro que el tema de la igualdad no es un tema, digamos, pequeño, es un tremendo tema. Bueno, de eso no sabemos nada, se retiró, se supone que está funcionando, no ha sido presentado, o sea, se ha vulnerado la participación de miles de mujeres. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa con el Comité Interministerial para la Igualdad? Una institucionalidad que asegura lo que se llama la transversalidad. Es decir, todos los ministerios tienen que contribuir a la igualdad porque se juega en todas partes. Se juega en transporte, se juega en minería, se juega en agricultura. Bueno, no existe, no sabemos nada de ese comité. Entonces, no se ha cumplido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Bueno, la sanción es de la ciudadanía. Desgraciadamente no tenemos otros instrumentos, o sea que le va a llegar nuevamente un reclamo de Naciones Unidas, que ya le ha llegado, pero la ideología, vamos a decir, de quienes gobiernan, desconoce la existencia de compromiso a nivel internacional. Entonces, lo más importante de esto es hacer conciencia a la ciudadanía, porque tenemos que construir una nueva constitución, tenemos que asegurar de que tengamos, ¿no es cierto?, gobiernos que respondan a lo que es algo tan importante como eliminar la discriminación contra las mujeres. Tere, nosotros... Sí, perdona, Daniel, no, por favor, pregunta que yo... nosotras con Teresa estamos en una asamblea junta, así que yo puedo conversar con ella habitualmente. Sí. Daniel. No, lo que pasa es que yo le doy toda mi admiración, pero también yo quiero un poco reforzar un poco lo que usted dice, pero también como poner un poco la desazón, si usted quiere, porque este gobierno no le interesa, lo estábamos conversando desde el principio del programa, que este gobierno no le interesa, no es un tema relevante para él, y no es un tema que le dé prioridad a los temas de género, no es un tema prioritario, el tema de la mujer, no es un tema prioritario. Como tampoco el tema prioridad de los derechos humanos, lo sabemos, ¿no? No es prioritario. Entonces, como no es prioritario, todas esas obligaciones que son, si uno las... Yo como abogado, señora Teresa, entiendo que si no hay una sanción detrás, las personas pueden no cumplir las cosas. Perdone que sea tan duro, pero así lo vemos los abogados. O sea, si yo no cumplo una obligación con mis trabajadores, bueno, espero que me sancione la Dirección del Trabajo o los tribunales eventualmente. Si yo no cumplo alguna cuestión penal, me sanciona otro. ¿Me entiende? Entonces, claro, en esto es la ONU. Pero para eso tenemos que tener una mentalidad de avance, ¿no? Y en eso, cuando Mauricio describía un poco lo que es el progresismo también es la mentalidad de avanzar hacia derechos, progresar en términos de derechos de las personas, en el caso de las mujeres de la igualdad, en el caso de los trabajadores mejores derechos, por eso está la OIT, creada en 1919, en el Tratado de Versalles, la OIT. Entonces, tiene que haber un gobierno que sienta que eso es importante para el crecimiento y desarrollo del ser humano. Claro. Cuando hay un gobierno que no cree que sea importante para el crecimiento y desarrollo del ser humano, mujer, hombre y todo lo que ello conlleva, no le pone fichas a eso. Y la sanción es la que usted mencionaba al final de su alocución, que es la ciudadanía. Y bueno, gracias a Dios nosotros hemos visto que las mujeres, la ciudadanía presionó y pudieron votar, pero hasta el 40 y tanto no podían votar. Hay un artículo medio penca ahí en el Código del Trabajo que habla de la igualdad de sueldos, pero también abre la puerta ahí para que haya otras discriminaciones que se supone que pueden hacerse. Entonces al final, el avance de los temas de la mujer ha sido por la presión ciudadana, por la presión de la mujer, por la organización que han hecho las mujeres también. Y eso es lo que uno puede esperar. No puede esperar sanciones como más allá de la electoral que usted mencionaba, ¿no? Daniel, mira, siempre ha sido así. También los trabajadores, también tuvieron que, fue el movimiento obrero el que consiguió, ¿no es cierto?, que existiera una jornada de 8 horas. No existe, no, perdí.
pero son movimientos sociales. Yo formo parte y he trabajado, digamos, he sido activista y sigo siendo activista del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, porque somos los actores sociales los que ponemos en la agenda pública lo que son nuestros derechos, las discriminaciones de que somos objeto, y eso es válido para el movimiento obrero, para el movimiento mapuche, para el movimiento, digamos, campesino. Así ha sido, esa es la historia, digamos, somos los actores sociales los que empujamos los cambios en la sociedad, y por eso el Mayo Feminista de 2018 es tan importante, porque el avance en la línea de lo que es el progresismo, el que una ministra o una mujer de derecha diga yo también soy feminista, es porque vamos instalando en el sentido común que no debe haber, que no puede haber desigualdad entre hombres y mujeres. Ahora, estamos hablando del tema de los instrumentos de política pública, de gobierno, que significa generar condiciones para que eso sea efectivo. O sea, cuando tenemos una educación sexista y tenemos situaciones como la que vimos el otro día, que se enseña que los niños y las niñas desde chiquititos, ¿no es cierto?, las niñitas les gusta andar coqueteándole a los niños y los niños son más buenos para hacer liderazgo y para las matemáticas y la ciencia, estamos mal, estamos pésimos. O sea, no se está haciendo lo que la CEDAW dice claramente, eliminar los estereotipos de la educación. Eso es un resorte público. Entonces, el Estado es el que garantiza los derechos. Nosotras las mujeres vamos a seguir luchando y vamos a seguir diciendo, y tenemos que decir que hemos logrado, digamos, se saque a personas de cargos públicos que tienen esta responsabilidad, que no la han cumplido. Hemos sido las mujeres, el movimiento feminista, que hemos dicho que no. Entonces, sí, somos el movimiento social quienes vamos a estar diciendo las cosas, pero el Estado es el responsable de cumplir y de generar condiciones para la igualdad. Eso, sí, y por ahí quería... Estado no lo quiere hacer. Claro, por ahí va mi pregunta, porque yo decía, nosotras con Tere estamos las dos en la Asamblea Feminista Plurinacional, desde ahí empezamos a articular esto de este hashtag incluso que no tenemos ministra, que se viralizó, se hizo trending topic en muchos días, ¿verdad? Muy contentas de lo que, ayer estábamos contentas de lo que logramos articulándonos y haciendo cosas juntas. Tenemos también la capacidad, Tere, de ir quizás a alguna corte internacional si Chile sigue sin hacer caso a las convenciones que ha firmado, porque hace muy poco además, después de muchos años de que eso estaba en el Congreso y no se ratificaba, ¿no es cierto? Se ratificó la convención de Belém do Pará y todo eso, y Chile tiene que entregar el informe. Si Chile no lo entrega, ¿nosotros podemos ir a hacer una denuncia a cortes internacionales, por ejemplo? A ver, mírate, es que son situaciones distintas. O sea, de hecho, se presentan, los casos que se presentan a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son situaciones individuales. Perfecto. El protocolo facultativo, digamos, de la CEDAW, que es lo que se aprobó recién años de retraso, sí, también va a situaciones, a casos individuales. Lo que pasa es que esos casos individuales suelen ser, digamos, demostrativos, ejemplares para el conjunto de la sociedad y obligan al gobierno finalmente a cambiar la legislación. Y tenemos varios casos exitosos, algunos muy importantes. Por ejemplo, el que las niñas embarazadas no fueran, digamos, trasladadas en los colegios, que esto sucedió cuando era Lagos presidente, digamos, ministro de Educación. Claro. Fue el caso de una niña, ¿no es cierto?, y obligó al gobierno a cambiar la ley, la Constitución, poniendo en la Constitución una reforma de que el derecho a la educación tenía que garantizarse a las niñas embarazadas. Después el caso de, digamos, la penalización de la sodomía. Fue el caso, ¿no es cierto?, de nuestros amigos del móvil, que presentaron un caso específico de discriminación y Chile tuvo que cambiar la legislación. Perfecto. El caso de la Karen Atala. O sea, son casos individuales y eso sin duda que funcionan. Pero lo más importante es el movimiento social, o sea, sigue siendo, como dice Daniel, sin nosotras presionando y haciendo este activismo, no estaría, digamos, el presidente teniendo que cambiar a la ministra antes de un mes y días. Claro. 34 días, ya decían que no eran 33, eran 34, para no equipararla. 34. Ah, ganó un día más de sueldo. Claro, un día más de sueldo. Ay, ¿qué? Pero, ¿sabes? A mí lo que me impresiona del tema, les quiero decir, un tema es el ideológico. Claramente la ideología de quienes gobiernan, las mujeres tenemos un rol tradicional, ¿no es cierto? Y esto les cae
difícil, aun cuando hay un avance de modernidad, porque tuvimos un gobierno de Piñera anterior, tuvimos una ministra Schmidt, ¿no es cierto? También la ministra Pla es una mujer moderna que considera que las mujeres tienen que trabajar, estudiar, ¿no es cierto? Y se preocupan del techo de cristal y todo. Lo grave es como la falta de empatía a la situación de lo que significa en la vida cotidiana la discriminación, lo que significa en la vida cotidiana el estrés de la sobrecarga de trabajo, de estar haciendo hoy día teletrabajo, cuidando a los niños, haciendo aseo, ¿no es cierto?, haciendo de todo. Y si el marido, si es que existe, ¿no es cierto?, está teletrabajando, ella asume. O sea, es la no empatía, lo que significa para las mujeres estar en una situación de convivir en condiciones de agresión, de violencia, el no ponerse en el lugar. Eso es lo más grave que le pasa a este gobierno, le pasa, digamos, para todo, pero en el caso de las mujeres, que somos la mitad de la población, es más grave todavía. Entonces, lo que hemos tenido de la ministra Pla y lo siguiente es la falta de empatía. Y hoy día no es aceptable cuando uno mira qué han hecho en la pandemia, ¿no es cierto?, la ministra Merkel, ¿no es cierto?, la canciller Merkel en Alemania, lo que han hecho las mujeres en varios gobiernos que han tenido una buena manera de manejar la pandemia, está basada en la empatía, en ponerse en el lugar, en saber qué significa la vida cotidiana, la calidad de la vida misma. Y entonces, cuántas científicas hemos conocido en este tiempo, ¿no? Que ni siquiera eran tan, quizás a lo mejor no eran tan conocidas, y hemos conocido un montón de científicas, mujeres que estaban en la primera línea de los conocimientos sobre la salud y que las hemos conocido gracias a esta pandemia, porque en realidad, claro, estaban en un segundo plano, como casi como escondidas, ¿no es cierto? Es complicado porque vivimos un mundo fragmentado y muy marcado por lo que los medios de comunicación reconocen. Entonces, quienes trabajamos en esto conocemos de hace mucho tiempo, llevamos los avances que hemos logrado las mujeres, si uno compara desde los años 40 o antes, digamos, desde el MEMS, del año 35, con la Elena Cafarena en adelante, los avances que tenemos somos mujeres que hemos estado trabajando y aportando. El tema es cuándo se hace visible, cuando se visibiliza, cuando los medios de comunicación reconocen. Entonces, tener a una Isquia Siches, que nosotros la conocemos de antes, por supuesto, resulta que aparece como de la nada, pero eso es una generación de mujeres médicas. Hoy día entran más mujeres que hombres a estudiar medicina. El sector salud son 70% mujeres. Ya hablan de los médicos, son las médicas. En la mesa social, en la mesa técnica tenemos excelentes médicas. La Catherine Ferré, yo les puedo nombrar a varias, son fantásticas, pero los medios no las conocen. Entonces, con las científicas pasa eso, no son reconocidas. Exactamente. Yo quiero decir una cosa, no sé si está Mauricio, quiere decir algo, si no digo algo yo. Mauricio, ¿estás conectado? No lo escuchamos. Dale nomás, Daniel. Yo tengo una foto. Sí, nosotros también vemos una foto. No, yo quiero decir una cosa porque es importante, porque a veces damos por dichas, o sea, por sabidas cosas que la gente no sabe. De hecho, yo no sabía lo que era el techo de cristal, lo acabo de buscar. Ah, ¿tú no sabías lo que sí, era? Porque las dos hablamos del techo de cristal. Bueno, las dos hablaron del techo de cristal. Primero tú antes sola y ahora la señora Teresa. Entonces yo quiero explicar que el techo de cristal, en los estudios de género, se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de una organización. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que le impide seguir avanzando. Eso es de acuerdo a la definición que hace Wikipedia. Así me fui porque yo no sabía lo que era. Así de simple. El techo de cristal. O sea, que en el fondo veladamente a las mujeres les impiden avanzar en su carrera profesional. Eso es lo que yo entiendo de acuerdo aquí. Yo tengo acá el artículo 62 bis del Código del Trabajo, que dice que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo considerada arbitraria las diferencias objetivas, y aquí es donde está la parte subjetiva. Ahí está la en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Al final del día es una mera declaración absurda, porque no, en el fondo lo dice y después se desdice en el artículo 62 bis del Código del Trabajo respecto a las remuneraciones solamente.
Mira, pero esa ley que aparece muy rimbombante de igualdad salarial tiene varias trampas más. Una que los jefes pueden definir qué es lo que significa ese puesto de trabajo. Puedes tener un señor al lado que gana más y tú vas y reclamas y dices, no, es que ese tiene una función adicional. ¿Quién define, digamos, cómo se establece, se objetiva, cuáles son las definiciones de los cargos de trabajo? Y por todos lados, y la calificación de idoneidad, de capacidades, súper subjetiva. Sí, pero incluso si objetivara, la mujer tiene que ir a reclamarle a su jefe, tiene que ir individualmente. En otros países que existen este tipo de legislación, es la organización sindical la que representa a la trabajadora, que es lo mismo que pasa con el teletrabajo, que estamos con un tema, ¿no es cierto? En Brasil existe el teletrabajo, bueno, es vigilado por organizaciones sindicales poderosas que aseguran de que no exista arbitrariedad. Entonces, nosotras, todos nuestros avances finalmente llegan a la arbitrariedad de quienes toman las decisiones. En el ministerio tenemos escala única de sueldo, sin embargo, existen bonos, de funciones, digamos, prioritarias y específicas, y uno va examinando y te vas a dar cuenta que es hombre. Entonces el resultado es igual una desigualdad salarial. Claro. Ay, que podríamos estar toda la mañana hablando sobre esto porque finalmente la desigualdad es estructural. Está inserta en nuestra sociedad y que va un poquito más allá y que tenemos que entender, y eso es lo que a nosotras más nos importa, ¿no es cierto? Hacer entender que el Ministerio de la Mujer es un ministerio específico que tiene que tener la persona que esté a su cargo tiene que tener ciertos conocimientos específicos, que no es un ministerio para el cuoteo político, que debería trascender a qué partido esté gobernando, ¿no es cierto? Y lo decíamos... Pero le estás pidiendo pera al olmo, pues. Sí, pues le estoy pidiendo pera al olmo, pero debería ser así, tenemos que insistir en eso, creo yo, ¿no? No tenemos que dejar que eso nos pase por encima. Parece que se le cayó a Tere también. Oye, se nos está cayendo todo hoy día. ¿Pero cómo? Es que está terrible. Hola. Ahí está Mauricio de vuelta. Desde la ultratumba, Mauricio Jürgensen. Se pegó Tere y volvió Mauricio. Ya, pero las cosas están bien. Yo aprovecho de despedir a Tere Valdés, que estuvo con nosotros y que pucha, Mauricio, tú tenías una pregunta, parece, para hacerle a la Tere, pero no alcanzamos. Yo solo quiero aprovechar de despedirla en pantalla, aunque ya no esté su imagen, ¿no es cierto? Teresa Valdés, socióloga, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, y quiero agradecerle también a FES Chile. Una vieja sabia. Por supuesto, y ella también es parte de la mesa sobre cuidados que está justamente analizando todo lo que está pasando en nuestro país, y que por eso yo te decía, a lo mejor, por ejemplo, encontramos algún caso donde el Estado de Chile haya sido extremadamente negligente y podamos llevarlo, ojalá, a alguna corte internacional para hay que, más de uno, para que sigamos presionando. Hay más de uno que se podría, lo que pasa es que eso requiere lucas, quiere tiempo, pero hay más de uno. O sea, vamos, ¿sí? Vamos que se puede, si vamos a poder.